Hola, hoy estamos en el primer programa de emisión de Miércoles L desde el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, un programa, una serie de programas que intentan traer a la actualidad del mundo del L desde esta parte del mundo que es Colombia y desde este lugarcito tan especial que es Bogotá. Empezamos este primer grupo de programas con dos compañeros de especial interés para nosotros y muy cercanos en todo lo que ha representado el mundo de L en los últimos años. Se trata de José Manuel Foncubierta y de Chema Rodríguez. Ambos trabajan en la editorial Edinumen, el primero como responsable del director de formación de la editorial Edinumen, y además desarrolla una labor muy interesante en el máster de la Universidad de La Rioja como director técnico del máster. José María Rodríguez es el encargado de proyectos digitales de la editorial Edinumen. Si algo ha caracterizado a esta editorial ha sido la apuesta tan decidida por el mundo digital y por sacar constantemente proyectos nuevos. Con ellos vamos a hablar sobre pedagogía narrativa, sobre español lengua extranjera y sobre gamificación. Bueno, muchas gracias a ambos por haber aceptado esta invitación y espero que tengamos una conversación que nos ayude a entender qué es esto de la pedagogía narrativa. José Manuel, ¿qué significa hablar de pedagogía narrativa? ¿Cómo podemos entender este concepto de pedagogía narrativa en el marco del español lengua extranjera? Bien, pues a la hora de hablar de pedagogía narrativa, lo primero que tengo que mencionar es a la gran maestra, a María Caso, que fue una persona que tanto a Chema como a mí pues nos ilustró desde su ámbito, porque ella es profesora en la Universidad Complutense de Artes y ella tenía pues un enfoque, una aproximación hacia la docencia, básicamente semiótica. Y ella nos enseñó a ver con esas lentes que una clase es un espacio donde hay muchos signos. No solamente el signo lingüístico a la hora de comunicarnos y enseñar nuestra asignatura, que es lingüística, sino a la hora de ver el aula como un espacio que transmite significado. Entonces, pedagogía narrativa es un modelo pedagógico basado sobre todo en el significado, en la importancia de interpretar absolutamente todo, nuestro comportamiento, nuestros gestos, la disposición del aula y sobre todo la conexión de la materia con el alumno. Pedagogía narrativa es un equivalente de aprendizaje básicamente experiencial, asumir que necesitamos que el alumno, o sea, facilitar al alumno la conexión de la asignatura con la experiencia y de esta manera trascender el código lingüístico para incorporar otros códigos como pueden ser el movimiento, la música, la propia imagen, para hacer así que el estudiante pueda generar imágenes mentales y pueda llegar a una comprensión de nuestra asignatura como si fuese un argumento. María Caso, en su libro Reduvolution y en Pedagogías Invisibles, constantemente está llamando la atención acerca de cómo las clases son muchas veces muy descriptivas. Eso es lo que produce aburrimiento, es lo que puede producir bulimia, en el sentido de suministrar al alumno simplemente contenido, información, para luego soltarlo en un examen o simplemente vaciarse cuando vaya a ser evaluado. Frente a eso, ella opina, y nosotros también, y muchos compañeros que nos estarán oyendo probablemente también estén de acuerdo, nosotros defendemos que las pedagogías tienen que ser experienciales para animar la participación y sobre todo la atención realmente singular hacia el alumno. Si el alumno se adueña y se apropia de la asignatura y del contenido porque facilitamos que pueda conectarlo con su experiencia, pues evidentemente la asignatura del subjuntivo, de las preposiciones y del verbo dejará de ser unas nomenclaturas, dejará de ser unos ítems para convertirse en un mundo comprensible, que es al fin y al cabo lo que buscamos. No sé si con estos trazos he podido dibujar más o menos un panorama claro. De todos modos... Por lo que planteas, es una propuesta que integra propuestas de Gardner, del cognitivismo, y planteas que sea algo experiencial, algo de los sentidos, algo que llevemos desde ese cognitivismo, ¿no? que hagamos nuestro. Muchas veces la pedagogía narrativa parece que suena exclusivamente a relato y que fuese moviéndonos en un plano cercano a la literatura, pero por lo que tú planteabas en tu exposición, hay que hacer cosas, hay que moverse, hay que jugar, ¿no? ¿No es así?
Del se juego nos incluye va a también. hablar, del juego nos va a hablar precisamente mi compañero Chema. Simplemente quería lanzar un testimonio para hacernos reflexionar. Voy a nombrar el pecado, pero no el pecador. Yo viajo muchísimo por el mundo, ¿vale? Y estoy en muchísimos escenarios académicos. ¿Qué puede aportarnos la pedagogía narrativa? Pues precisamente lo que puede aportar es ese hiato que se produce en muchos centros que quieren ser, por ejemplo, defensores de una enseñanza comunicativa, ¿bien? Que así además en el nivel de creencia los profesores se sitúan en ese plano como enseñantes que desarrollan un enfoque comunicativo y sin embargo las salas de profesores son colmenas donde los profesores trabajan de manera aislada preparándose sus clases, no hay apenas vasos comunicantes, no existe la comunidad docente, sino que cada uno va a lo suyo. Luego tenemos clases en U, donde aparentemente por esa disposición del mobiliario ya parece que todo indica o es indicativo de que ahí va a funcionar la interacción, que va a ser el motor del aprendizaje que pregona la enseñanza comunicativa. Sin embargo, el profesor sigue ocupando el lugar central, el lugar hegemónico, el lugar de control, el lugar donde puede dejarse llevar, como nos dejamos llevar todos, por lo que sabemos y al final terminar instruyendo, ¿no? Entonces, la pedagogía narrativa creo que es un complemento que puede venirnos muy bien para aumentar y llevar el paradigma comunicativo, que es donde estamos, un poquito más allá, porque todo comunica. La disposición, los muebles, todo, y todo todavía se puede transformar. Y evidentemente la pedagogía narrativa no es solamente el relato. Ese apellido de lo narrativo nos puede llevar a pensar en contar cuentos, que también, por supuesto que sí, pero creo que aquí Chema también nos puede ilustrar. ¿Qué relación hay entre la pedagogía narrativa, el juego y el contenido más lúdico del aprendizaje de lenguas? Y lo planteo porque supongo que entendéis el juego como un recurso para bajar la atención consciente en el aprendizaje, para reducir ese filtro afectivo y ese elemento. ¿Qué aporta el proceso de la pedagogía narrativa, este proceso de construcción de los aprendizajes en el? Bueno, en primer lugar, todo juego está provisto de una narración, lo cual significa que ese juego, para llevarnos a ese estado que se denomina en psicología el estado de flujo, tiene que contener una serie de elementos que hagan que nos sintamos cómodos, que nos sintamos a gusto, que nos impliquemos, sobre todo, que esta para mí es la palabra clave del juego, lo que genera es fundamentalmente implicación. Es decir, perder un poco ese sentido del ridículo, ese miedo, el poder atrevernos a experimentar cosas con la lengua, en este caso, en las claves de español, en este caso, y el poder lanzarnos a utilizar de una forma creativa aquello que tenemos en nuestra cabeza, aquellas imágenes que nos está evocando precisamente esa narración que se está produciendo. Es decir, que la comunicación aséptica, la comunicación neutra, la comunicación de pares de adyacencia no es muy natural. Es decir, la pregunta y la respuesta, como tal, no genera en sí mismo una comunicación, sino que necesitamos un espacio más amplio en el que compartamos determinados referentes, en el que compartamos determinadas imágenes mentales, en el que podamos comunicar aquello que tenemos en nuestra cabeza haciendo uso de un medio, en este caso lingüístico, de un código, en este caso lingüístico, pero en el que no todo tiene que ser exactamente explícito, sino en el que también todos esos elementos que nos proporciona la narración, todos esos signos de los que hablaba anteriormente Fonku, nos permitan utilizar esa creatividad, ¿no? Utilizar esa forma más espontánea que en realidad es lo que en sí mismo representa la comunicación. Por lo tanto, el juego es un espacio mágico en el que podemos desarrollar todos estos aspectos comunicativos que en realidad son aquellos que metodológicamente tratamos de llevar al aula. Por ejemplo, Chema, como responsable del desarrollo tecnológico en Edinumen, conoce perfectamente proyectos como Spanish Challenge, como Spanish Blogger o Guadalingo, ¿no? Estos tres elementos, como muy bien él ha dicho, poseen esa dinámica narrativa que todo juego incorpora. Un juego siempre cuenta una historia. Y si no cuenta una historia de por sí, como puede ser, por ejemplo, un Tetris, echar una partida al Tetris, te permite relatar esa historia y vivir la experiencia como una aventura, como una misión. ¿Por qué no hacer de la clase una aventura? ¿Por qué no hacer de la clase una misión? ¿Por qué no el subjuntivo puede contener historia? ¿Por qué no puede evocar sensaciones? ¿Por qué no podemos superar el negro sobre el blanco de los textos escritos y hacer que la palabra se haga carne? Pues la pedagogía narrativa es facilitar el mundo de los escenarios, el mundo de los personajes, el avatar, por ejemplo, en Guadalingo,
El Avatar también, en Spanish Challenge, son esos yo ideales, esos personajes donde se refugian los estudiantes y todo el que ha estudiado una lengua sabe que se padece en algún momento algo de tensión, de ansiedad, de preocupación por ay, 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 a ver qué voy a decir, ay, 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 a ver cómo escapo de esta, uy, 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 a ver, uy, lo que he dicho, la reacción que he provocado. Eso en el mundo del juego se traduce como diversión. Si no damos ese aspecto lúdico en clase, eso se convierte en preocupación, drama, en problema, en error, ay Dios mío, me equivoqué y todas esas cuestiones, ¿no? O sea, hoy día, y Chema lo sabe muy bien, con el desarrollo de la tecnología además, donde él es expertísimo, se pueden conseguir unas soluciones muy chulas. Pero la pedagogía narrativa también está en las clases analógicas. Dime, Félix. Sí, no, planteabais ambos, bueno, has puesto alguna serie de ejemplos como en los que estáis trabajando, en los que está trabajando Chema, de juegos, supongo que son de ordenador o de... Sí, videojuegos, fundamentalmente. Videojuegos, ¿no? Que me parecen interesantísimos, pero pensando en la clase de esa clase en ese espacio físico en el que todos trabajamos, en el que todos tenemos que desarrollar, ¿qué implicaciones tiene la pedagogía narrativa en esa clase? ¿Qué podemos hacer para llevar ese sentido, no solo lúdico, sino ese sentido también creativo, ese recrear historias, ese hacer tuyo otras vivencias? ¿Qué podemos hacer en esa clase ¿Qué implicaciones tiene la pedagogía narrativa? Inyectar imaginación por lo pronto. O sea, necesitamos un chorro de imágenes mentales. Venimos diciéndolos en PDP, precisamente, que es un curso para el desarrollo profesional del profesorado de L, que está disponible en Internet todavía, hasta el 18 de septiembre, está abierto. Luego me gustaría que habláramos un poquito sobre él, ¿no? Pero ya PDP es una muestra de pedagogía también narrativa. ¿Qué es lo que venimos diciendo allí? Pues básicamente que sin emoción no hay enseñanza, enseñar es emocionar. Y si enseñar es emocionar, como nos dice en PDP el neurocientífico Francisco Mora, autor de Neuroeducación, pues enseñar es emocionar, aprender tiene que ser eso, sentir. ¿Cómo llevar la pedagogía narrativa? Pues hacer de tu clase un evento. Es decir, inyectarle imaginación, crear escenarios, crear situaciones. Lo que hemos venido haciendo, y yo he observado muchas aulas y muchos compañeros estarán de acuerdo conmigo, lo sabemos hacer. Lo único que nos incorpora ahora la pedagogía narrativa son elementos conscientes sobre los que reflexionar para manipular conscientemente la preparación de una clase, la planificación y hacer que la lengua realmente sea un organismo vivo, que no sea simplemente un esqueleto, que el esqueleto se tiene que explicar desde su propia forma. Habrá gente que diga, bueno, pero eso ya está descrito en algunos enfoques. Nosotros creemos que no. Tanto Chema como yo creemos que falta todavía hablar del enfoque orientado a la narración. Y poder hacer que tus sesiones sean realmente historias que tus alumnos puedan contar, que al finalizar la clase no tenemos por qué decir hoy he dado el pretérito perfecto, hoy he dado las preposiciones. No, en mi clase ha sucedido algún evento. Necesitamos emoción, como la curiosidad, como las ganas de incentivar el ánimo a descubrir, que es de lo que estamos hechos los seres humanos fundamentalmente. La lengua es sabia, eso de tener más curiosidad que un mono, eso es nuestro, somos homínidos y eso es nuestro. El mundo lo descubrimos gateando, abriéndonos, saliéndonos, incorporando el movimiento. Entonces, a los alumnos muchas veces, y eso Chema lo ha subrayado, lo que les falta para participar en estos ámbitos, donde a veces encontramos que los estudiantes son algo resistentes a participar o entrar en este juego, es crear atmósfera. Y en PDP lo dice muy bien Adrian Underhill. Hace falta crear un espacio de aprendizaje donde sientas, como ha dicho Chema, confort. Lo podemos encontrar en el elemento del juego llevando técnicas de gamificación o el propio aprendizaje basado en juego. Pero hay muchas fórmulas. La principal de ellas es trabajar la relación. Como nos dice Adrian en el curso, la mejor manera de controlar una clase no es ejerciendo el control, es desarrollando la capacidad de relación entre las personas que están ahí. No sé si Chema quiere... Sí, yo me gustaría preguntarle a Chema toda esa dimensión más relacional entre los estudiantes, el profesor, entre esa comunidad de aprendizaje que tiene lugar en el aula, en cierta medida se queda fuera cuando planteamos un juego, cuando planteamos un recurso informático, ¿no? ¿Lo habéis tenido esto en cuenta cuando diseñáis juegos, cuando diseñáis, bueno, perdona que le llame juegos, no sé si se llama juegos
No, no, por supuesto. Te la ha dejado votando. Te la ha dejado votando, Chema. Bueno, verás, precisamente ese es uno de las principales carencias que habíamos detectado en los principales videojuegos, en los juegos que se proponían para las clases de lengua en un entorno digital, digamos. Ahora nos centramos en la parte digital porque la parte analógica que se realiza en el aula, en presencial, con las personas, la relación existe de por sí. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a un entorno digital? Pues que, por ejemplo, en Guadalingo hay un espacio de socialización. Es decir, hay espacios concretos donde los estudiantes se pueden seguir relacionando a través de sus avatares, a través de esos alter ego que marcaba antes Fonku, y pueden mantener conversaciones y pueden realizar acciones propias de un entorno social, como, por ejemplo, emitir puntos positivos para prestigiar más a una persona que se comporta comunicativamente bien, hacer regalos, fomentar la interacción y el trabajo cooperativo, ya que, por ejemplo, el profesor puede crear actividades que son cooperativas, que no son actividades individuales, porque muchas veces el uso de la tecnología es identificado con el trabajo autónomo, con el trabajo individual, cuando en realidad, uno, la autonomía no es individualismo, eso es lo primero. Y segundo, el entorno digital no necesariamente es individual, como podemos ver, por ejemplo, a través de las redes sociales, donde se generan muchos movimientos sociales por la interconexión de personas que actúan en un mismo sentido y con un mismo objetivo. De manera que si proporcionamos a los estudiantes un entorno digital, un entorno virtual, con un objetivo bien marcado, que es el del aprendizaje del español, y donde nosotros establecemos una serie de pautas para que ese trabajo colaborativo se convierta en la realización de actividades o de tareas mediante acciones comunicativas, entonces estamos propiciando eso exactamente. Y además lo estamos haciendo ya en un entorno que de por sí posee una narrativa pura, que es la propia historia del juego, los propios avatares, cómo se mueven, la historia que hay detrás de ellos, lo que hemos construido con ellos, cómo hemos construido nuestra casa, cómo hemos construido nuestro fondo de armario, las misiones por las que hemos pasado, las estrellas que hemos acumulado, los bienes virtuales que también hemos acumulado. Es decir, que no necesariamente lo digital supone el aislamiento del estudiante y la repetición mecánica de ejercicios, porque esto es algo que se dice desde hace mucho tiempo y que ahora toma más cuerpo que nunca, que es que las viejas pedagogías aplicadas a las nuevas tecnologías no representan la innovación, sino que siguen siendo un estadio estancado y anquilosado y obsoleto de lo que es el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Pues muy bien. A mí siempre me queda esa pequeña duda de, con las nuevas tecnologías, evidentemente se pueden crear chats, se pueden crear salas de debate y demás, pero siempre me ha quedado la duda de decir cómo podemos fomentar, pues, por ejemplo, interacciones orales entre estudiantes. Sé que sí, diseñar actividades que puedan realizar en grupo, pero siempre me ha quedado esa duda, aunque ya me has resuelto tú que lo habéis tenido en cuenta cuando habéis diseñado materiales. Sí. Y me parece, exacto, la interacción oral era el punto clave. Era el punto clave y, como muy bien ha dicho Chema, los profesores pueden diseñar tareas cooperativas para el desarrollo de la interacción oral en los espacios sociales de Guadalingo, como son la plaza o el lounge, y esas conversaciones automáticamente generan un archivo de audio que queda en manos del profesor. Y imagínate, ¿no? O sea, ya podemos disponer de conversaciones en las que nosotros no estamos presentes. Los profesores somos muchas veces los que distorsionamos la naturalidad, ¿no? Nosotros no estamos presentes, los alumnos como avatares se reúnen en una plaza, conversan con los micrófonos de su ordenador y a nosotros nos llega el archivo de audio de una conversación que fue natural. Eso es una materia de trabajo impresionante. Tenemos muestras reales de alumnos. Eso es una pasada. ¿Cómo se ha ido incorporando esta pedagogía narrativa, estos planteamientos nuevos, estos planteamientos diferentes tal vez, en los cursos de formación de profesorado? ¿Existen realmente cursos dedicados a este tema? ¿Creéis que es una de las deficiencias todavía por solventar? ¿Qué nos podéis contar respecto a este tema? Es un asunto por solucionar. Y aprovecho que estamos aquí, me escucharán muchos colegas en aquellos espacios que son cerrados como las aulas. Cuando me han invitado a impartir un seminario, a mí o a Chema, lo hemos comentado con los estudiantes de máster. Ellos no tienen la culpa. La culpa la tenemos nosotros, y nosotros, los profesores, es probable que tampoco tengamos la culpa, porque muchas veces son las instituciones las que nos impiden poder renovar con mayor agilidad la disposición, por ejemplo, de los títulos de máster. Esas asignaturas, que son bloques estancos, como adquisición del lenguaje, como la enseñanza del vocabulario, como la evaluación,
Cada persona, cada especialista imparte su materia, pero no disponemos en muchos casos de poder reunirnos en salas de profesores que ya no tienen por qué ser físicas, como estamos haciendo hoy nosotros tres, virtuales, para compartir aquello que se va a hacer para establecer lo que te decía, vasos comunicantes. Un máster tiene que ser una historia. Yo he hecho la prueba miles de veces. He cogido a los alumnos y les he preguntado ¿cuál es la última asignatura que habéis visto antes de verme a mí? La más reciente, lo que visteis, terminasteis de ver ayer. En el caso de adquisición del lenguaje. Ok, bien, decidme entonces, ¿quién es Krashen? ¿Qué sabéis de Krashen? De su teoría de la hipótesis del monitor, por ejemplo. Y no lo saben. María acaso lo ejemplifica con una frase que a mí me parece pues que nos revuelve todo, ¿no? Esos estudiantes que te dicen, mire usted, es que no tuve tiempo de aprender porque tenía que estudiar. Eso es lo que está ocurriendo en los programas de desarrollo profesional. Que tomamos la asignatura como una asignatura, como un bloque estanco, donde hay una información que procesar. Por más que les demos actividades para hacer alguna interacción, muchas veces, María acaso lo dice con mucha rotundidad, aquello genera simulacros de aprendizaje, pero realmente no queda algo que sea tan intenso como para cuando pasemos a otro contenido lo podamos vincular. La transferencia muchas veces, en mi opinión, parece que es como una serendipia. Félix, yo creo que tú eres el resultado de una serendipia, y Chema, y yo, y los compañeros. Es decir, cómo hemos llegado a vincular unas materias con otras y a establecer lo bonito del conocimiento, ¿no? Que es el enriquecimiento a través de diferentes disciplinas. Ha sido autoiniciado el aprendizaje, evidentemente, como tiene que ser, pero los cursos de desarrollo profesional pueden hacer algo por lograrlo. Chema, a mí me gustaría, por ejemplo, que explicaras el carácter narrativo de PDP, para poner un ejemplo. Sí, bueno, por ejemplo, efectivamente, esto que habíamos detectado también en los programas de máster en los que participamos, además, y en los que, bueno, pues cada profesor se encarga un poquito de su asignatura y no tiene mucho contacto con lo anterior ni tampoco con lo posterior. Esto era lo que queríamos enlazar, donde queríamos establecer eslabones. Es decir, que al final cada materia es un eslabón, pero todos tienen que ir unidos, porque si no la cadena no está unida, la cadena se rompe. No es posible trepar a través de ella porque va a haber un momento en el que se va a soltar y va a quedar una laguna. Y eso es lo que yo también he percibido a lo largo de la formación que yo mismo he recibido. Es decir, que no había una vinculación, por ejemplo, entre diferentes aspectos, como podría ser, y aquí voy a barrer un poco hacia lo mío, pero desde la pragmática era muy extraño que se tratasen, por ejemplo, aspectos como cómo influía en la interpretación de diferentes significados desde la entonación, el léxico, la gramática, es decir, cómo todo eso tenía que ir unido y cómo todo eso tenía su influencia. Y sin embargo se estudiaba por un lado la fonética, por otro lado el léxico, por el otro lado la gramática, y luego se estudiaba la pragmática, pero no había nadie o no había ningún vínculo, ninguna pasarela entre unas asignaturas y otras. Lo que nosotros hemos pretendido, por ejemplo, en PDP este año, era precisamente eso, era empezar con un núcleo fuerte, con una base sólida que plantease, digamos, cuál es el punto de arranque, que tiene que ver con lo cognitivo, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con lo afectivo, y a partir de ahí ir desarrollando diferentes aspectos. A partir de ahí ir viendo cómo se articula también el aprendizaje de la gramática, cómo se introduce la pedagogía narrativa, cómo se introduce la imaginación. Es decir, que al final la persona que participa en PDP, desde que comienza hasta que termina, tiene la sensación de que está navegando siempre dentro del mismo mar, aunque se vaya enfrentando a diferentes olas, pero que siempre está dentro del mismo mar. Y que es esa calma que se percibe. Sí, cuando planteáis esta reflexión acerca de las críticas a los másteres de formación y cómo lo que aportan muchas veces son conocimientos estancos que falta, yo creo que en eso también se puede caer, no tanto por si es presencial, por si es a distancia y demás. Exacto. Es un problema muchas veces de concepción, es decir, de concepción profunda sobre el aprendizaje y de reflexión profunda sobre cada uno de los elementos. Es decir, la reflexión de que no he estudiado, no he aprendido porque tenía tiempo porque no tenía tiempo, creo que se puede repetir desde otras instancias. Es decir, lo que falta directamente es tener una guía clara sobre cómo enmarcar el aprendizaje en un proceso más amplio. Una visión holística. Perdona que te interrumpa, Félix.
en un sentido más amplio donde tiene que haber un elemento técnico y más en la enseñanza de idiomas junto a otro tipo de elementos, porque si no se cae en lo, lo más anecdótico de los aprendizajes y como ha ocurrido muchas veces. Por ejemplo, el enfoque comunicativo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, se ha tergiversado y no se ha ido a la realidad de él y a sus planteamientos porque no se conocían las fuentes. Claro. Entonces, lo que sí me atraía de vuestro planteamiento, que cuando habéis hablado de la pedagogía narrativa, de esta propuesta también más gamificada, era esa idea de unificar desde distintos planteamientos lo cognitivo, la adquisición y demás, en una propuesta atractiva que aúne eso, más casi que lo otro, es decir, más casi que, bueno, centrémonos en los procesos formativos, porque en los procesos formativos vosotros también sabéis que hay mucha demagogia. Es decir, claro. No es el medio lo que garantiza la seriedad de los procesos. Exacto. Nosotros, Feli, en este caso, me gustaría apuntar lo que has dicho, pero yo creo que has dado la tecla y voy a retomar esta entrada que nos ha dado para intentar cerrar un poquito más la idea de pedagogía narrativa en el desarrollo del profesorado, ¿no? Nosotros hemos tenido esta experiencia con el desarrollo de un curso digital, pero como muy bien has dicho, el medio no es lo que es el modelo pedagógico. Nosotros teníamos claro primero el modelo pedagógico que queríamos y después sabíamos que íbamos a convivir en un hábitat digital, que ese iba a ser nuestro ecosistema. Pero poco a poco lo estamos llevando también a las ocasiones presenciales. Por ejemplo, ahora en Valladolid, a finales de junio, las jornadas formativas que ha desarrollado la editorial y que Chema se ha encargado de coordinar excelentemente bien, es una propuesta ya en la que los diferentes ponencias y las diferentes disciplinas que se van a reunir allí, las modalidades, están todas dentro de una visión global. Yo creo que lo que nos falta, en esto que demandamos y oímos mucho que no hay chicha, que los cursos de formación parecen un bucle de repetición, de más de lo mismo. Lo que nos falta es la visión holística, la visión global. Pregonamos la importancia de establecer y generar comunidades de aprendizaje, pero los docentes no llegamos a ser comunidad docente en muchos de los cursos de formación. Entonces, en aquellas instituciones donde hay comunidad docente se nota muchísimo. Porque, bueno, luego hay cosas como la ANECA que ralentizan muchísimo los procesos de regeneración de los programas formativos, que hay una burocracia y un papeleo que desaniman al profesor más entusiasta del mundo. Pero cuando se da la ocasión y la oportunidad, nos falta en el desarrollo de nuestros cursos profesionales precisamente esa visión global, holística, en la que podamos hacer que las asignaturas sean parcelas abiertas, como vasos comunicantes que se van retrotando y que haya siempre como una especie de sensación de que hay una reverberación. El curso avanza pero recobra, retoma y avanza y retoma. Tenemos que ayudar a los alumnos a hacer transferencias. Porque creo que hay muchos Félix Villalba y que hay muchos José María Rodríguez que se nos quedan por el camino, porque no les hemos ayudado a hacer esas transferencias y, jolín, serían unos profesionales estupendísimos, como lo sois vosotros en este caso. Bueno, pues yo estoy en parte de acuerdo con vosotros. Creo que uno de los déficits que sigue planteándose en este campo es una formación más rigurosa en algunos aspectos, sobre todo de base. Sí. Lo que he detectado últimamente, aunque el interés de hablar con vosotros no era la formación, esas otras propuestas, pero bueno, lo que detecté últimamente es que faltaban por revisar documentos básicos, es decir, que se veía mucho de oídas, se hablaba mucho de oídas sin haber leído pues documentos básicos sin los cuales no se puede hacer un proceso de transferencia de unos a otros, ¿no? Las redes... Sí, las redes en eso no nos están ayudando. Yo creo que Chema y yo muchas veces echamos puma por los ojos. Yo creo que las redes, sí, estoy de acuerdo con vosotros, ayudan en algunos aspectos y en otros lo que hacen es difundir, pues eso, los elementos más anecdóticos de determinados componentes que se van repitiendo en una especie de bucle que no sé dónde llegaría. A mí me ha resultado interesante esa posibilidad de la que habláis. Vamos a crear escenarios en la clase y en esos escenarios, que en definitiva son esas, a partir de las situaciones que se planteaban en enfoque comunicativo, vamos a ver cómo usamos la lengua. Eso es. Pero lo que vosotros planteáis, que sean escenarios,
no solamente relacionados con situaciones reales de uso de la lengua, sino que sean también escenarios vivenciales, imaginativos, claro, escenarios que enreden, eso más es. que lleven a la red al estudiante, que lo enreden en el uso de una nueva lengua y de una nueva cultura. Esa Me es la gustaría, idea. para concluir la entrevista con vosotros, plantearos dos preguntas. Una recomendación para los que estamos empezando en esto. Y dos, que nos recomendaseis pues algún libro, algunas referencias para poder acercarnos al tema. Empiezas. Chema. ¿Alguna recomendación para esto? Yo, por ejemplo, desde hace un tiempo trabajo por proyectos, lo cual me permite generar un gran escenario, que es la finalidad que tiene ese curso, y además trato de emplear la gamificación para el desarrollo de ese proyecto, para generar mayor implicación. Por ejemplo, brevemente, para entender un poco esto, lo que yo he llevado a cabo con un grupo de estudiantes, concretamente en la universidad, ha sido la creación de una revista ambientada en los años 30 de Madrid. Por lo tanto, ellos tenían la sensación de tener que salir a la calle a recuperar información, es decir, que se convertían un poco en periodistas. Y ese era el avatar que ellos mismos jugaban. Y a partir de ahí, pues recuperaban una serie de puntos, en fin, que eran actividades gamificadas. Libros, bueno, yo creo que Fonco ha mencionado dos de los principales, de María Caso, Pedagogías Invisibles y Red Evolution. Pero bueno, yo creo que hay un sinfín de bibliografía. Yo creo que, por ejemplo, haciendo un homenaje al fallecido Jerome Brunner, también se puede acceder a sus textos, a su obra, y creo que es muy ilustrativa para poder trabajar toda esta parte de la que hemos estado hablando durante esta entrevista. Por ejemplo, Mundos Imaginados de Jerome Brunner me parece una obra fantástica para volver a situar el discurso de la importancia que tiene la imaginación en nuestro desarrollo como herramienta cognitiva, ¿no? Como parte integrada en nuestra capacidad intelectual. A veces la hemos desterrado o le hemos dedicado solamente un espacio que es la educación infantil, y lo tenemos que recuperar tanto en la media como en la enseñanza universitaria. La imaginación en nuestra propia resolución de nuestra propia actividad como docentes, y en poder animar a los alumnos a imaginar. Esa obra de Jerome Brunner es recomendable. También, por supuestísimo, conocer obras, no sé, hablo desde mi óptica así personal, como la de Tim Murphy, la de Language Hungry, creo que es una obra magnífica, o esta de Verónica de Andrés y Jane Arnold, que se llama Seeds of Confidence, Semillas de Confianza. Creo que son fundamentales para ese caldo de cultivo, para crear esa atmósfera que es fundamental para generar la comunicación auténtica. Nosotros no creemos que la comunicación auténtica esté en los textos reales, los textos que consumimos los hablantes nativos y que no tienen una naturaleza pedagógica. Nosotros creemos que la comunicación auténtica nace del interior del alumno, que no hay que buscar fuera de él, que lo que hay que hacer es evocar lo que ellos ya saben, sobre todo cuando trabajamos con adultos. Creo que ellos están sólidamente ya equipados, y nosotros lo que tenemos que hacer es que emerja eso que ellos traen y que lo sepan expresar en nuestro idioma, ¿no? A través de esas pautas, normas que incorpora el código lingüístico y nuestras normas socioculturales, ¿no? Que ahí en Colombia son distintas, por cierto. Imagino que estarás descubriendo muchísimas. Pues sí. Y además de manera apasionante. O sea, claro. Las normas varían de un sitio a otro, y lo bonito, como os decía antes, bueno, yo creo que la gente que nos dedicamos a este mundo de la enseñanza de idiomas, pues es enredarnos en el descubrimiento de nuevas normas, pero sobre todo enredarnos en la comunicación. Exacto. Os agradezco enormemente vuestra colaboración, vuestra paciencia con nosotros, este salto que habéis dado, y os agradezco desde lo más profundo pues el que nos ayudéis a hacer las clases de español lengua extranjera mejor, con las propuestas de esa pedagogía narrativa, o con esos juegos y con esos sueños en los que Chema también pretende envolvernos. Muchísimas gracias de todo corazón, y os animo a que sigáis adelante. Muchísimas gracias, Félix. Gracias a la institución, al Instituto Caro y Cuervo, y a ti por esa profesionalidad y ese entusiasmo y ese tesón para que estas cosas se hagan, y recomiendo a los que nos oigan que se matriculen en PDP. Está todavía abierto,
que lo busquen en internet, profele.es, que ingresen, que es gratis y que vivan la experiencia. Sobre todo que Venga, disfruten. pues, Muchísimas un gracias. abrazo muy fuerte para los dos, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Chao.